Brañosera es una localidad que todo el mundo tiene muy presente porque es el primer municipio de España, digo todo el mundo, no solo en Palencia, sino fuera de nuestras fronteras, y hace no mucho precisamente pudieron celebrarlo, a pesar de los pesares. Pues sí, de una forma bastante atípica. Lo que es cierto es que, como bien dices, cada vez es más reconocido ya no solamente dentro del ámbito de nuestra provincia, sino dentro de todo el Estado, de todo el país. Y este año pues hemos tenido una celebración bastante atípica porque tuvimos que reducir absolutamente todo tipo de actos en consonancia con los tiempos que estamos viviendo, claro. Claro, yo lo pensaba, la celebración que todos los años es en el ayuntamiento, que tiene un aforo reducido y claro, este es un evento que atrae a mucha gente. Me parecía incompatible, digo, seguro que no se va a poder hacer como siempre, es una pena, ¿no? Pero por lo menos que no se pierda, que no haya un año en blanco. Sí, exacto. Lo que hicimos es uso de las nuevas tecnologías, como te digo, en consonancia con los tiempos que estamos viviendo. Y al final lo que hicimos fue un acto muy escueto, muy reducido, y lo retransmitimos a través de YouTube y de Facebook, que fue simplemente pues, un saludo al resto de la comunidad institucional, al resto de los ciudadanos de este país, para decirles, hoy conmemoramos el Fuero de Brañosera, aunque sea en un ámbito privado casi. Claro, la gente se quedó con las ganas de recorrer las calles de Brañosera, de incluso bailar al ritmo de la música tradicional, pero sobre todo de poder comer, ¿no? De disfrutar de su gastronomía. Lo que era una jornada festiva quedó en una jornada de celebración, pero donde se siguió manteniendo, vamos a decirlo así, su razón de ser, ¿no? Ese fuero, esa celebración, esa exaltación del fuero que marcó un antes y un después en nuestra historia, ¿no? Exactamente. Precisamente este año tenemos un hecho novedoso y es que a instancia del Instituto Castellano Leonés de la Lengua y de las Cortes de nuestras Cortes de Castilla y León se ha realizado un trabajo muy interesante ahondando en el conocimiento de esa época y profundizando en el contenido del fuero. Claro, yo pensaba, digo, bueno, viene con un libro bajo el brazo, como, como tiene que ser. Decía antes que ha sido pues eso, una celebración a medias, bueno, pero que no falte y que no nos quedemos con las ganas, ¿no? de poder tener, de poder seguir avanzando en esa profundización del conocimiento de todo lo que tiene que ver con el fuero, de su defensa y sobre todo, ¿no? de su orgullo, ¿no? de decir, bueno, pues esto es algo muy nuestro, esto es algo que tenemos que defender, que la gente conozca más, que lo que comentábamos, se conoce bastante, y los libros muchas veces contribuyen a ello, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que nos encontramos en este punto, nos encontramos pues a apenas 3 años, 4 años de la gran celebración, que es el 1200 aniversario. Un hecho que se produjo hace 1200 años. Realmente es algo realmente importante, ¿no? A pesar, incluso dentro de una comunidad como la castellana en la que vivimos, donde existen, nuestra historia está pues plagada de innumerables acontecimientos históricos relevantes e importantes, pero en fin, 1200 años atrás, a comienzos del siglo IX, es un hito realmente importante para nuestra comunidad. Tenemos que recordarlo, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero por si acaso, que siempre queda alguien que nos esté viendo y que diga, ¿qué hablan? ¿Qué es eso del fuero de Brañosera? ¿Qué me están contando? Pues algo tremendamente novedoso para la época. Estamos hablando de una época profundamente feudal y, sin embargo, el fuero es una carta de libertad, es una declaración de libertades y de derechos en línea, en consonancia con lo que sucedería muchos siglos después, en la época de la Ilustración. En esa época es una época de guerras continuas contra un invasor que se ha adueñado prácticamente de todo el país, y los cristianos que se han quedado refugiados en el otro lado de las montañas cantábricas intentan asomar la cabeza, intentan regresar a esa tierra castellana nuestra, y hay un conde, el conde Munio Núñez, un antecesor del primer conde castellano, de Fernán González, que se le ocurre una idea, como te decía, francamente novedosa, que no es otra que el de otorgarle libertad y derechos a unos ciudadanos para que compartan esa gran empresa que es la reconstrucción, la recreación, la repoblación de una tierra olvidada como la castellana. Esto es algo casi revolucionario. Es algo sumamente revolucionario para la época. Como te digo, fíjate que es una época en la que estamos profundizando en el mundo feudal y, sin embargo, aquí el fuero inspira democracia absoluta. El conde les dice
a los que hasta entonces eran sus vasallos. Vosotros seréis los dueños de la tierra y la administraréis en comunidad. Lo que vosotros decidáis todos juntos será lo que yo respetaré. Eso es profundamente democrático y desde luego adelantado a los tiempos. Me suena a poder para el pueblo y encima democracia directa, real, ¿no? Y donde cada individuo asumía su responsabilidad, su cuota de responsabilidad en el futuro, en el devenir de los acontecimientos. Quizás nos falta un poco de eso, también quizá más compromiso de cada uno, o es que la situación es la que es y es mejor tampoco. Bueno, todo no es perfecto y lo que es cierto es que estamos viviendo una época complicada, convulsa. No tenemos guerras, pero tenemos una pandemia. Exactamente, tenemos una pandemia y tenemos una situación en general social y política enrarecida, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hemos disfrutado de 40 años anteriores de prosperidad y de crecimiento, y yo creo que, como en todos los ámbitos de la vida, existen momentos clave, momentos puntuales en los que parece que no existe una salida y parece que nos vemos abocados al desastre, y sin embargo, a partir de ahí, la raza humana es capaz de reaccionar y de proyectarse hacia el futuro. Yo creo que volveremos de nuevo a esa etapa de crecimiento, volveremos de nuevo a esa etapa de alegría. En fin, yo creo que falta nos hace. Nos hace falta. Claro, comentaba Jesús, 40 años hemos tenido, han sido 40 años en los que yo creo que se ha conseguido yendo todos de la mano. Igual ahora haría falta un poco más eso, ¿no? En vez de dedo acusador apuntando en todas direcciones, y seguro que con razón en muchísimos casos, debería ser más un pensar en los demás, en qué puede ayudar al otro, en qué me puede ayudar, en intentar entre todos sumar esfuerzos para salir del túnel, ¿no? Que uno solo no puede escalar un pozo, pero si entre varios vamos haciendo ¿no? una montaña humana, pues igual lo conseguimos. Absolutamente. Hace 40 años tuvimos, afortunadamente, una generación de políticos, una generación de gente que se asomaba a la política después de otra época de oscurantismo. Y como te digo, se asomaba a la política y de alguna forma aplazaban sus cuitas para sumarse a un proyecto común. El proyecto era grandioso, el proyecto era devolver a este país a los lugares en los que había estado hace ya muchísimos años, en los que casi ni se recordaban, y el proyecto era ambicioso, era importante, y vaya que sí se llevó a cabo. Desde luego, mucho tenemos que aprender de esa época. Claro, es una filosofía, la de la transición, que yo creo que de alguna manera también va en ese camino, ¿no? Efectivamente, de unidad, y que viene a ser un poco también seguir esa filosofía, por ejemplo, que puede verse reflejada en el propio foro, ¿no? De decir, bueno, esto entre todos, esto lo cambiamos entre todos, esto que creo que también se ha estado hablando de esto, salimos entre todos, pues ojalá que lo hagamos entre todos. Quizás esa filosofía también, ¿no? esa mentalidad, ¿no? colaborativa es la que se quiere promover desde el foro, y de responsabilidad, vamos a decir, también política, ¿no? Desde Brañosera se quiere ser referente en lo que tiene que ver con la gestión política y en lo que tiene que ver también, vamos a decirlo así, con la gestión humana, ¿no? de las personas, para intentar entre todos seguir ese camino común. Sí, ni más ni menos que se trata de un poco colaborar con un cierto grado de sensatez en una época, como bien decíamos, complicada que nos ha tocado vivir. Y desde luego de las enseñanzas del contenido del fuero. El fuero es un documento realmente escueto, es un documento bastante limitado en cuanto digamos, al orden legislativo, y sin embargo contiene la propia esencia de lo que contienen las constituciones que alumbraron otra nueva época en la época de la Ilustración, de la esencia de la Revolución Francesa, de la Constitución americana, de la propia Constitución española de 1812, los ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad, de convivencia. Eso es lo que inspira el fuero de Brañosera, y de esas enseñanzas, hombre, desde un pueblo tan pequeño, desde un lugar tan pequeño como Brañosera, no queremos dar lecciones a nadie, pero sí a lo mejor introducir ese puntito de sensatez y de decir, vamos a repensar de nuevo la estrategia de lo que estamos haciendo y vamos a darle una oportunidad, como diría aquel, a la paz. Sí, efectivamente. Estamos viendo además que, como cada año, al fuero o esa exaltación del fuero se veía respaldada por distintas formaciones políticas. Una demostración más de que de lo que se trata es de la unidad. Aquí no hay que fijarse en los colores para ver lo que nos divide, sino
pues decía uno también, ¿no? Que las banderas tienen que servir para unir, si no, no sirven para nada, ¿no? Indudablemente, ese ha sido, además, lo sabéis, ha sido el criterio que siempre hemos mantenido en Breñosera. Es decir, es indudable que pertenecemos a una formación política, pero, en fin, nuestro criterio, nuestra filosofía de trabajo ha sido siempre absolutamente colaborativa. Pensamos que uno defiende sus ideas fundamentalmente porque busca el bien común, porque busca cómo mejorar la vida tanto de nuestros ciudadanos como el resto de los ciudadanos que nos rodean, ¿no? Entonces, en esa línea de trabajo, esto no es buenismo simple, es una actitud positiva y proactiva ante la vida. Claro. Que poco me gusta lo del buenismo, o sea, que querer que las cosas vayan bien es cutre o es, mira, es buenista. Bueno, en fin, al final esta filosofía es la que quieren seguir promoviendo, ya sea en publicaciones, ya sea en las siguientes celebraciones, con la mirada ya puesta, por lo que comentaba además, en el 24. Sí, exacto. Como te decía hace un momento, estamos ya en la frontera de esa gran celebración, de esos 1200 años. Ahí es nada, 1200 años, 12 siglos de existencia y, en fin, queremos que sea un acto, ese del año 2024, un acto importante, relevante incluso para nuestra comunidad de Castilla y León. En definitiva, comenzaba hablando de este libro que se ha publicado, en el que una de las conclusiones más importantes del elenco académico que ha participado es la trascendencia que tiene el Fuero de Breñosera, ese documento en nuestra lengua y, desde luego, en nuestra propia organización política, que tuvo como continuación la organización de un Estado como el español, que lleva más de 5 siglos de existencia. Bueno, y muy rápidamente, antes de acabar, el libro precisamente, ¿dónde le puede encontrar la gente? Pues el libro se puede pedir en la página web del Instituto Castellano Leones de la Lengua y, según me consta, está también en librerías y, bueno, es un libro que se lee fácil, es bueno, ameno y, en fin, les invitamos a leer. Bueno, pues que sean muchos los que decidan recoger ese guante y aprovechar a conocer más sobre el Fuero. Jesús, muchas gracias por haberse acercado y esperemos que hasta la llegada del gran 24 haya unas cuantas exaltaciones del Fuero ya dentro de la normalidad. Pues muchas gracias a vosotros por la atención que nos prestáis habitualmente y un saludo para todos nuestros palentinos.